Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El tema de hoy es emuná, la fe verdadera. Probablemente usted ha escuchado mucho tiempo acerca de la fe, probablemente acerca de la fe de salvación cuando aceptó al Señor, pero quizás no haya escuchado o conocido otros conceptos relacionados a la fe. El versículo aquí es muy interesante. Dice, por la fe entendemos, es decir, que le está dando una categorización a la fe, de un nivel de entendimiento, de manera que la fe no solo es un sentimiento, no solo es una emoción, una percepción. Lo que el versículo me está revelando es que la fe es un nivel de comprensión del plano espiritual, del mundo espiritual, pero que tiene como motivo desarrollar en el plano físico. De hecho, todo lo que Dios hace siempre es para revelar luego en el plano físico. Dios no hace nada que luego no pueda revelar. Todo lo que Dios hace primeramente y todo lo que planifica, luego lo llega a revelar, lo llega a manifestar. Por eso yo entiendo que cuando la fe verdadera se activa en alguien, cuando se activa en la vida de una persona que cree, entonces luego se manifiestan los resultados, los frutos en la persona, porque se está manifestando una fe verdadera. La palabra fe viene de la palabra hebrea emuná. Por eso el título en el flyer de emuná. En su denotación, en su sentido primario, en su raíz etimológica, la palabra emuná tiene que ver con las estacas que se ponían en las cabañas. Quizás por primera vez lo escucha o lo habrá escuchado esta semana cuando compartíamos la palabra en el grupo. Pero la palabra emuná tenía que ver con esas estacas que se colocaban sobre todo en las carpas, en el tabernáculo, en la choza. Se necesitaba una estaca. Por eso, comparando con el cristiano, lo único que puede mantener a un cristiano de pie frente a las circunstancias no son las emociones, no son los sentimientos. Lo único que puede mantener a un cristiano de pie es la emuná, o sea, la estaca, la fe. Por eso es que había una preocupación en el tabernáculo. El tabernáculo se tenía que construir, pero ese tabernáculo tenía que estar fijo. Ese tabernáculo no podía tener un movimiento, aunque si había tormentas, vientos, había que prever eso para que el tabernáculo no se mueva ni un centímetro inclusive. A esas estacas del tabernáculo se le llamaba emuná. Y eso viene a ser la palabra fe. Ese tabernáculo estaba construido por personas, por hombres y mujeres comprometidos para que eso no se moviera, no se alterara. Si eso trasladamos a este tiempo, la obra de Dios se sostiene con personas sacrificadas, esforzadas, que están dedicadas a Dios, comprometidas a Dios, y eso a mí me impresiona. Yo conozco testimonios de personas, de cristianos, que realmente su vida, su esfuerzo, su dedicación está en que la obra de Dios se mantenga, en que la obra de Dios se mantenga en pie. Ahora, hay personas que quizás dicen,
pero yo no tengo una participación importante dentro de lo que es la obra de Dios, dentro del cuerpo de Cristo. Quizás por no ser una persona visible, por no estar acá predicando, por no estar haciendo coordinación, por no estar en el grupo de alabanza, en el grupo de danza, con los ujieres. Usted puede ser que usted piense de sí mismo como si fuera: yo no tengo mucha importancia, yo no tengo mucho valor, no soy algo significativo dentro del funcionamiento de la iglesia. Eso no es así. Quiero decirte que espiritualmente tu vida, dentro de ese cuerpo, tu vida representa una columna. Tu vida es importante. Aunque tú no tengas algo visible, aunque tú no participes de lo que es la ceremonia, la liturgia, tu vida es fundamental dentro de la estructura del cuerpo de Cristo. Quiero que tengas en cuenta el cuerpo humano. Ya en el Nuevo Testamento San Pablo hace una comparación y habla de todo el cuerpo. Este cuerpo que está sincronizado, la cabeza es Cristo, las cabezas visibles, los líderes, los pastores. Y cada miembro, aunque hay miembros, piense, hay miembros del cuerpo, hay órganos, hay tejidos, hay órganos que no vemos, que están escondidos. Usted tiene su ropa, no puede mostrar. Órganos que están metidos dentro del sistema digestivo, del aparato circulatorio. Pero esos órganos son vitales, son importantes. El cuerpo no va a tener un perfecto funcionamiento si ese órgano no estuviera allí. Y aunque usted esté escondido, aunque usted sea pequeño en el sentido en lo que usted se considere, porque para Dios todos somos iguales y somos importantes, usted es vital, es fundamental, y su vida es una columna, es una estaca, es una emuná para Dios, y quiero que lo tenga presente eso, porque eso le va a ayudar mucho. La palabra emuná viene de una familia de palabras. Esto es muy interesante, porque esto muchas veces no se escucha. Viene de una familia de palabras que están correlacionadas, están vinculadas a ella. Por eso la palabra emuná tiene un sentido muy amplio, y voy a comenzar ahora esto a profundizar, y quiero que me preste la atención, porque esto le va a bendecir mucho. La segunda palabra correlacionada a emuná es amén. La palabra amén es muy profunda. Si voy al hebreo, empieza con la alef y termina con la tav. Es como si fuera en el abecedario nuestro, con la A y con la Z. Pero lo más increíble es que en medio de estas dos letras está la letra de Mashiach, del Mesías, y eso representa a Cristo. Por eso hay un versículo clave que dice la palabra de Dios que Él es el alfa y la omega, porque eso está en el griego cuando se traduce, pero lo que quiere decir que Él es el alef y la tav. Él es el principio y el fin del alefato. Él es el principio, Él está en el medio. Y lo increíble de todo, esa palabra se refiere a verdad. Cuando hablo de amén, hablo del Mesías, hablo de la palabra verdad. Y el amén es un sello. La palabra emuná engloba esta palabra y es el amén. Y la palabra amén significa sello. Cuando usted está diciendo amén a algo, usted está sellando. Acuérdese que las autoridades, cuando tienen que emitir una ley o un estatuto, ellos sellan o sellaban en la antigüedad. Y usted también, cuando Dios le da una palabra, cuando viene un pensamiento de Dios a su vida, usted con el amén, usted está sellando. Usted está estableciendo. Es Dios quien te da la palabra, pero con tu amén tú estás sellando, tú estás estableciendo. Por eso no le puedes dar el amén a cualquier cosa. Por eso no le puedes dar el amén a cualquier cosa que te digan, a cualquier cosa que escuches. Tu amén tiene que ser exclusivo. Tiene que ser para algo importante, para algo trascendente, para algo que Dios quiere manifestar. El amén tiene relación con la emuná. Y por eso cuando uses la palabra amén, tú estás sellando, estás diciendo al cielo: yo autorizo. La autorización viene del cielo, viene de Dios, pero Dios te da la posibilidad a ti para que tú des el ok final, para que eso se manifieste. Así que cuando hay una palabra de bendición sobre tu vida, no tienes que dudar en darle el amén para que esa palabra
esa promesa de Dios se cumpla sobre tu vida. La tercera palabra relacionada a emuná es imun. Imun, le va a parecer un poquito parecido las palabras, pero tienen esa diferencia. La palabra imun, esto está todo registrado en la Biblia, varios versículos, pero por una cuestión de tiempo yo le estoy nombrando. La palabra imun significa entrenamiento o ejercicio, y eso tiene relación con la fe. Muchas veces nuestro problema es que nosotros estamos pensando que lo que estamos pasando es una prueba. Pensamos que lo que estamos pasando un desierto, estamos pasando un proceso difícil. Ese es nuestro concepto. Pero el concepto de Dios relacionado a la fe y a nuestra vida es que nosotros estamos pasando un entrenamiento. Nosotros decimos es una prueba terrible. Estoy pasando el desierto, estoy pasando un infierno inclusive. Pero en el concepto de Dios, Dios te está metiendo en su entrenamiento. Porque lo que Él desea es que tú, en medio de ese entrenamiento, aprendas a creer. La finalidad de ese entrenamiento, que para ti es prueba, que para ti es un infierno, que para ti es difícil, Dios quiere que tú aprendas a creer, que tú le aprendas a creer. Porque muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros y llevarnos a la soledad. Y es algo llamativo que se da dentro del cristianismo y del relacionamiento con el Padre. Pero Dios tiene que usar ese método y llevarnos a la soledad. Porque si no estamos solos, es increíble, Dios no puede tratar con nosotros, Dios no puede tratar en la multitud, Dios tiene que llevarte a solas. Es por eso que mucha gente te dejó, es por eso que muchas veces te tuviste que quedar solo y tú veías como si fuera tu panorama está mal, todo está mal, ¿qué pasa, Señor? Pero lo que Dios está viendo, Él te está entrenando para que en medio de esa soledad donde tú estás, Él y tú, en medio de esa situación, tú aprendas a creer en Él. Que tu fe se desarrolle, que puedas tener inmun, que pueda tu fe entrenarse. Usted sabe bien que los fisiculturistas, que los que están haciendo ejercicios, los que hacen competencia deportiva, si ellos no son entrenados, ellos no van a pasar pruebas, no van a pasar límites, no van a llegar a lo que quieren llegar. Y Dios muchas veces está permitiendo que tú estés pasando entrenamiento en este tiempo para que tu fe, para que tu inmun se desarrolle, para que tú crezcas, para que tú estés cada vez más fuerte. Dios necesita por eso muchas veces sacarte de tu conformismo. Muchas veces nosotros decimos, el diablo me quitó el trabajo. Muchas veces Dios te saca el trabajo. Muchas veces Dios te saca algo, te duele, te molesta, pero Dios está trabajando, te está entrenando. Dios te está formando el inmun, la fe que Dios necesita ver en tu vida para que tú puedas ser una persona de fe verdadera. Porque la emuná es la fe verdadera. A veces no entendemos que cuando entramos en el inmun, en el ejercicio del Padre, en el entrenamiento divino, Dios empieza a extraer cosas. ¿Por qué? Porque Él necesita entrenarnos para creerle a Él, para creerle a Él. Hay veces que te saca tu estabilidad económica. Y no estoy hablando del diablo, estoy hablando de Dios. Muchas veces Dios permite, porque tu estabilidad económica es tu seguro, es tu ancla en tu vida. Y Dios, por sobre eso, no es que Dios sea insensible. Dios desea que tu nivel de espiritualidad suba y se eleve para que puedas alcanzar lo que Dios tiene preparado contigo desde antes de la fundación del mundo. Y Dios tiene que permitir que tu estabilidad económica se remueva para que tú puedas tener tu sostenimiento y tu ancla, tu fe solamente en Él, para que dependas solamente de Él. Y Él sea tu fuerza, Él sea tu ayuda, Él sea tu provisión, Él sea tu Padre, Él sea tu todo. Hasta ese punto, ese es el inmun. Dios te lleva hasta ese punto, porque Él quiere que dependas completamente de Él. Dios trabaja muchas veces, trabaja en la soledad. Por eso muchas veces muchas personas se fueron de tu lado. Por eso muchas veces hay personas que se fueron de tu equipo, se fueron. Y tú te quejaste, te lamentaste o quizás no entendiste.
no querías que nadie se vaya. Lo que pasa es que toda persona que no va a colaborar con tu inmún, no va a colaborar con tu entrenamiento divino para que tú llegues a más cosas, Dios va a separar de tu camino. Dios va a sacar personas que tú pensabas que iban a llegar contigo a tu plan divino, a lo que Dios tiene trazado contigo. Pero Dios sabía que esas personas no iban a servirte para que tu entrenamiento sea el óptimo. Entonces Dios saca de tu camino. Esas personas son apartadas porque Dios te está entrenando para alcanzar lo que Él preparó para tu vida. Muchas veces cuesta aceptar eso, cuesta entender eso. Pero cuando Dios apunta a que tú tengas la fe verdadera, tú tengas inmún, Dios tiene que trabajar de esa forma. Dios tiene que extraer cosas. Hay veces que Dios va a tener que extraer la vanidad de tu vida para que puedas llegar a lo que Él tiene contigo. Dios va a extraer de tu vida. Dios muchas veces no puede llenar tu vida porque estás tan lleno de ti, estás tan lleno de tus cosas, estás tan lleno de tu vida, de tus intereses, de tus placeres, que Dios no puede llenar, porque lo que está lleno Dios no puede entrar. Cuando tú estás lleno, Dios no tiene espacio, no tiene cavidad. Dios no encuentra un lugar donde, y por eso Dios tiene que comenzar a vaciar tu vida. Tiene que comenzar a sacar cosas, extraer de ti, porque su interés es que Él quiera llenar tu vida. Por eso Dios va a tener que tratar de alguna forma, porque Dios quiere que tengas inmún, que tengas entrenamiento, que Él sea el todo. Va a tener que vaciarte muchas veces para que Él pueda meter su presencia, meter su vida y hacer su voluntad con tu vida. Algo interesante de emuná es que no se traduce como nosotros creemos. Lo traducimos en el sentido más básico siempre. Emuná es fe, es creer. Esa es la traducción más sencilla. Me gusta mucho la implicación que tiene la Biblia, que le da la Biblia. Tiene que ver con confianza. Confianza en hebreo es bitajón. Confianza es una palabra independiente, pero está correlacionada con emuná y tiene que ver con eso. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, Dios está conmigo. Aunque yo no lo vea, aunque yo vea un panorama negro en este momento, aunque yo vea que esté en endeudamiento, aunque yo vea que mi familia está en enfermedad, está pasando un momento crítico y difícil que quizás nunca pasaste, aunque yo no lo vea, yo sé que Dios está conmigo. Yo no necesito ver a Dios ni tocarlo para saber que Él está conmigo. Eso es confianza, eso es bitajón, eso es emuná. Yo no necesito ver a Dios. Es bueno, es necesario y apuntamos a eso. Pero si yo tengo confianza, yo no necesito. Yo sé que Él está ahí. En mis desiertos ha estado conmigo. Cuando perdí a un familiar estuvo conmigo. Yo perdí a un hijo, estuvo conmigo. Cuando perdí mi trabajo, yo sé que Él estaba ahí. Cuando pasé en el hospital un momento difícil, yo sé que Él está ahí. Eso es bitajón, eso es confianza. Yo sé que Él está ahí y no necesito verlo, porque en esos momentos es difícil ver a Dios. Y hasta ahora quizás a usted le cuesta ver a Dios después de una situación que usted ha pasado en la vida. Quizás hasta el día de hoy usted no lo está viendo, pero usted tiene que saber que Dios está con usted. Aunque usted no lo vea, Dios está contigo. Eso es confianza, eso es emuná. Y eso es lo que Dios quiere llevarte a un nivel de comprensión de que aunque todo el mundo te deje, aunque no te den el apoyo en tu visión, en tu proyecto, en lo que estás haciendo, inclusive a veces en tu familia, hombre de Dios que estás peleando por tu familia y mujer de Dios, aunque no te apoyen, tú tienes que saber que Dios está contigo. Tú tienes que confiar en Él. Por eso es que la verdadera fe es un nivel de entendimiento que uno adquiere y nada lo mueve. Nadie mueve al que aprendió, al que sabe, al que entiende que Dios está con él. Tiene una capacidad, la fe, bitajón, confianza, tiene una capacidad
de anclar mi alma, mi esencia a las promesas de Dios. Es como si fuera que ancló mi vida a las promesas de Dios, a un Dios ilimitado, un Dios que no miente, un Dios inconmovible, un Dios que no cambia, un Dios que no varía. Yo tengo un nivel de fe tan claro. El mundo se puede estar cayendo a pedazos, puede venir otra pandemia y muchos lo anuncian, puede venir cualquier cosa sobre la tierra, pero mi confianza está en aquel Dios que siempre estuvo conmigo. Ese Dios siempre me ayudó, ese Dios siempre me va a ayudar. Pasé muchas cosas, estoy en pie gracias a Él. Eso es confianza. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. El versículo que leímos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Hay copias griegas, copias hebreas que dicen los universos inclusive. Es amplia siempre la forma en que la palabra de Dios nos habla, pero el universo, por la palabra de Dios, termina diciendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabe lo que está diciendo? Que la materia prima del mundo físico, de este mundo físico, fue el mundo espiritual. Todo lo que hoy vemos, Dios ya lo hizo, pero en un plano espiritual. Tuvo que crear dimensiones y tuvo que crear todo una planificación inteligente, como un software. Tuvo que hacer todo en el mundo espiritual para luego desarrollar lo que hoy tenemos en el mundo físico. Así también es este principio. Nosotros no podemos decir que creemos en Dios y tenemos que ver sí o sí la manifestación de Dios para creer en Él. Nosotros tenemos que creer, tenemos que usar la fe, la emuná, en ver con estos ojos espirituales que las cosas que no estamos viendo físicamente ya están en el mundo espiritual, en el mundo que no se ve. Están ahí, pero en un momento dado se van a materializar, porque ese mismo principio es lo que tenemos que aplicar a la fe. Este tipo de fe no es una fe ordinaria. Es un tipo de fe que tiene que ver con una capacidad de ver a Dios en el caos, de ver a Dios en las tragedias. ¿Qué pasa? Nosotros no queremos asociar a Dios con el caos, no queremos asociar con las enfermedades, no queremos asociar a Dios con los momentos difíciles. Pero este tipo de fe nos hace ver que Dios está en medio del caos, Dios está en los problemas, Dios está en las dificultades. Podemos ver a Dios en esos momentos más difíciles, porque sabemos que en ese momento, detrás de todo eso, Dios está obrando algo. Dios está trabajando, me está entrenando, Dios me está haciendo pasar esto y yo voy a salir victorioso de esto. Pero ¿qué pasa? Dentro de nuestro pensamiento cristiano muchas veces lo que queremos es obviar, hacer a un costado, porque nos gusta San Juan 10:10, me encanta. Vine a darte vida y vida abundante. Y pensamos que el 100% o el 80% de nuestra vida, de nuestra carrera, tiene que ser así. Sin embargo, esa es la promesa de Dios y eso se va a cumplir. Pero Dios, en todo tiempo que vivamos, Él va a estar con nosotros. Y detrás de esa oscuridad hay un nuevo amanecer. Detrás de ese carbón oscuro hay un diamante. Detrás de tu vida hay un ministro de Dios, hay un profesional, hay esperanza, hay una generación. Detrás de tu vida hay personas que tienen que venir a la tierra. Hay almas que tienen que venir. Detrás de tu vida hay una familia. Detrás de tu vida hay nietos. Hay una siguiente generación que se tiene que materializar. Y tú muchas veces no puedes ver porque no estás ahora mismo teniendo hijos. Pero en la planificación de Dios, y si ves con la fe, con la emuná, que esa sustancia, que ese principio de fructificación, de bendición ya está sobre tu vida. Tú eres fértil, tú eres bendecido,
Tú eres abundante, aunque no lo veas ahora. En el nombre de Jesús, todas esas cosas se van a cumplir y tienen que darse porque tú tienes fe, tú tienes confianza, tú tienes imún, tú tienes emuná, tú eres un hijo de Dios y Dios no miente y su palabra se tiene que cumplir sobre tu vida. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Él es real, Él lo va a cumplir. No solamente es inmún, la palabra, hay una palabra que también denota la fe y se llama Omán. Omán. Y acá en esta palabra, en los versículos que hay en la Biblia, la fe se refiere a que la fe es un arte. La fe es un arte. ¿Por qué? Porque Dios se ha tomado la molestia, el tiempo de formarte a ti como un artista. Dios como un artista está trabajando con tu vida. Como el pintor que trabaja por la pintura, hay momentos donde va a tener que borrar ciertas partes y va a tener que volver a pintar. Y así como el alfarero, lo sabes, conoce esos versículos, Jeremías y muchos versículos hablan. ¿Qué pasa con nosotros? Muchas veces hay modelos de vasijas que son diferentes. Hay vasijas que son con modelos exclusivos y esos modelos se llevan más tiempo y más trabajo. Por eso nosotros no debemos compararnos con otros. Muchas veces queremos decir, ¿por qué el hermano fulano ya recibió esto y yo todavía no recibí? ¿Por qué la hermana está recibiendo y yo todavía no recibí? No vamos a poder considerar que tiene que haber una semejanza entre vasijas porque cada vasija es diferente y cada vasija tiene una capacidad para recibir. Cuando Dios nos bendiga y nos da algo, nos va a dar a todos y nos va a bendecir a todos, pero cada vasija es diferente. Por eso no podés pretender tener igual que lo que tiene tu hermano o tu hermana, porque tú eres una vasija diferente. Ahora, sí es importante que esa vasija no tenga grietas, no tenga aberturas, que esa vasija esté en las mejores condiciones para poder contener y no pierda lo que Dios derrame sobre tu vida. Porque lo que Dios hace, Dios no desparrama. Dios quiere darte, pero quiere que tú recibas para poder dar a otro. Ahora, ¿qué pasa con el alfarero y qué pasa con el barro? Y eso es Omán, la fe que Dios quiere trabajar en tu vida. Venimos de diferentes clases de barro. Venimos con muchos males, con muchas mañas. Venimos con pecados. Venimos con iniquidad, venimos con concupiscencia, con muchas cosas venimos al alfarero. Y él va a tener que trabajar. Y trabaja y trabaja. Y muchas veces el alfarero, cuando no lograba conseguir lo que tenía que hacer, tenía que agarrar y tenía que estrellar por la pared el barro, hasta lograr que ese barro tenga una finura, tenga una delicadeza, sea maleable para poder trabajar y volver a hacer. Y si algo otra vez no salía, porque puede aparecer nuestra terquedad, puede aparecer ahí nuestra falta de entrega, de compromiso, nuestra rebelión. Venimos con barros malos. Somos como barro malo, muchos de nosotros, y venimos al Señor y en esa actitud, entonces el alfarero tiene que agarrar otra vez y estrellar por la pared y volver a golpear y a tratar, y eso es lo que no nos gusta. Pero tenemos que saber que detrás de eso hay una vasija hermosa, hay una vasija que va a contener la presencia de Dios. Hay una vasija, un producto terminado y elaborado que Dios va a hacer, que es capaz de contener su gloria, su presencia, su poder, su Espíritu Santo. Y esa vasija va a ser portadora de todas las bendiciones que Dios está preparando para tu vida. Eso es Omán. Omán es arte. Dios está trabajando como un artista con tu vida y Él quiere ver esa fe en tu vida. Tienes que entregarte a Él. Tienes que decirle: Señor, moldéame, haz de mi vida la vasija que tú consideras ideal para que todo lo que tienes preparado para mí pueda contener esa vasija
y yo pueda ser de bendición para que otros beban la salvación, puedan beber bendiciones, puedan beber la paz, la esperanza, todo lo que tú quieres hacer con ellos, Señor, todo lo que quieres hacer a través de mi vida, para poder llegar a lo que Dios quiere con nosotros. Todo tiene un proceso. Tenga en cuenta esto. Hay vasijas que tienen un proceso más agudo, donde son más tratadas, más trabajadas, más procesadas. Y hay vasijas que no, es en base al diseño. Y muchas veces esas cuestiones nos hacen pensar de que quizás estamos mal, quizás estamos pecando, quizás todavía no soy libre de una maldición generacional. Cualquier cosa se te puede cruzar por la mente. Y Dios lo que te quiere que entienda es que no pasa por eso. Pasa es que yo estoy formando Omán, estoy formando una obra de arte, estoy haciendo que tu fe no sea una fe inconsistente, sino que sea una fe trabajada, moldeada, conforme a mi diseño, conforme a mi voluntad, conforme a mi deseo, dice Dios, porque yo quiero hacer esa vasija como yo quiero, como a mí me plazca, como yo deseo, como yo anhelo, porque usted sabe que un artista cuando hace algo quiere hacer conforme a lo que él pensó, y cuando termina su obra se emociona, se goza, se alegra, exhibe en los lugares donde tiene que exhibir, vende caro, manifiesta la gloria de su producto. Así también Dios está esperando que tú te entregues, que entregues todas tus mañas, tus pecados, y Él te moldee y quiere manifestar la gloria, su presencia. Quiere mostrarle al mundo lo bello que eres tú, lo bella que eres, su vasija, su recipiente capaz de transmitir bendiciones, aceite fresco de lo alto, presencia divina a otros. Esa vasija eres tú y el artista lo quiere hacer. Ahora, eso es Omán, el artista. El Señor va trabajando, porque hay gente que muchas veces no capta y no se entrega a Dios, prefiere nomás hacerse a un costado y vivir apartado, lejos de Dios. Y de esa forma va a ser difícil que alcance su propósito divino. Emuná no es solamente creer. Emuná tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con dejar que Dios nos procese, trabaje, nos perfeccione. Tiene que ver con confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Sus promesas tienen que ser un ancla. Si Dios dijo que te va a dar salud y te va a bendecir, aunque estés pasando el momento difícil de la enfermedad, tu vida tiene que estar en esa ancla, en esa promesa. Dios en algún momento, tarde o temprano, sí o sí Dios, sanidad divina va a derramar sobre mi vida y voy a ver la mano de Dios. Las llagas de Cristo son una promesa. Voy a tener la salud y voy a caminar en salud. Por eso te animo a que no te desanimes, aunque pases la chikungunya, aunque pases efectos de esa situación que has vivido. Sigue creyéndole a Dios, sigue poniendo tu vida, tu fe como un ancla en su palabra, porque Dios en algún momento dado te va a dar la victoria. Y el mayor nivel de adoración que pude entender, y ayer estaba analizando, y esto no estaba preparado, pero vino a mí un pensamiento que nunca se me ocurrió, y voy a ir cerrando con esto. Me llamó la atención esa forma de ver cuando el Espíritu Santo hablaba en mi corazón. Job era un adorador. ¿Por qué? Porque él adoraba a Dios con los sacrificios. Nosotros pensamos muchas veces que Job tenía tantos animales y tenía tanto lujo, y pensamos en una forma como hoy en día, en una forma muy materialista, de que tenía tanto ganado relacionado a eso hoy en día, tantos autos, tantos bienes, tantas riquezas. Lo que nosotros no vemos detrás del trasfondo es que Job tenía
mucho para darle a Dios, porque todo lo que tenía él lo daba como ofrenda, como sacrificio. O sea, Job tenía muchas ofrendas pensando en dar a Dios. Job tenía mucho, pero en su forma de pensar, dentro también de la luz finita con respecto a Dios, porque él no era una persona que conocía a Dios en profundidad, porque él decía, hablaba lo que no entendía. Hay cosas que no entendía de Dios, pero en lo que entendía de Dios, él era muy obediente. Y todo lo que tenía al final era para ofrecer sacrificios a Dios. Si tenía el mejor auto, era para venir a la casa de Dios. Le traslado a este tiempo lo que él tenía. Si tenía ganado, era para que se use, para que se ofrende, para que se sacrifique para Dios, para Dios. ¿Qué pasa con él? Era un adorador. Y la adoración le protegía, porque la adoración te protege. Y él era un hombre de adoración, era un hombre de fe. ¿Qué pasó con él? Satanás quiso robarle su adoración y le quiso robar, porque le murieron los animales, murieron sus bienes, que al final era su forma de adorar a Dios, ofreciendo sacrificios, ofreciendo a Dios ofrendas. Entonces Satanás se metió en el asunto para robarle su adoración. Hoy en día Satanás también, no solamente Dios, hay momentos donde también el diablo se mete en tu vida para robarte tu ofrenda, robarte tu adoración, los recursos que tú le das a Dios, todo lo que tú le ofreces a Dios, todo lo que tú le das como adoración. Él viene también y quiere quitarte, porque lo que quiere sacarte es tu adoración. No quiere que adores, porque la adoración te protege. Vivía en adoración y dice que ni a su animal le tocaba. Satanás no podía tocar ni su animal, su casa estaba protegida. Había como una cápsula, como una protección divina. Había como una cápsula. Él era intocable. La adoración producía eso. La adoración te guarda. La adoración te conecta con Dios. La adoración es fe. Pero ¿qué pasa? Lo más increíble de él es que él, a pesar de haber perdido todas las posibilidades, las formas de adorar a Dios en la liturgia, en el rito, hay algo que no le podían sacar a él. Y llegó a decir: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo Jehová el Señor me dio y quitó. Quiere decir que el enemigo le sacó todas esas cosas, perdió todo, todas las formas de adorar a Dios perdió. Pero él entendió que la adoración no solamente eso, que la adoración iba más profundo, que la adoración tenía que ver con su alma, con su corazón, con su entrega, con su fe, con su voluntad. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. Aunque yo haya perdido todo, con todo, yo me voy a gozar y me voy a regocijar. Desnudo vine, desnudo, pero igualmente yo le adoro a mi Dios. Y adoró a Dios, aunque todo el enemigo haya tocado. Él adoró a Dios porque él entendió que la verdadera adoración y la esencia de la adoración es su voluntad. Quizás tú no has perdido todo, pero algunas cosas quizás en el camino, quizás Dios, quizás el enemigo, hay muchas posibilidades de que te han golpeado. Pero quiero que en esta mañana, quiero que en medio de tus golpes y tus debilidades y en medio de tus tragedias, tú seas capaz de decirle a Dios: yo te adoro, desnudo vine, desnudo voy a estar en un momento, pero yo te adoro. Yo pongo mi fe en ti, Señor. Yo te adoro con mi vida, con lo que tengo. Me podrán sacar muchas cosas. Puede ser que haya perdido muchas cosas valiosas, pero mi adoración no voy a perder. Mi adoración es de mi Creador. Mi adoración es de mi Padre. Quizás en la vida voy a perder muchas cosas, pero mi adoración no voy a perder. Le voy a dar a mi Dios. Podré venir a la iglesia con dolores, podré venir con dificultades, con problemas físicos, pero aquí estoy. Mi adoración es para mi Dios. Nada va a detener que yo adore a mi Dios, porque todo pasará. El dolor va a pasar. El dolor tiene un propósito, pero va a pasar.
y en un momento dado me conectaré a lo eterno y viviré en la eternidad sin necesidades, sin dolor, sin tristeza. Viviré eternamente con Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.